Mientras le damos tiempo al laboratorio, entonces vamos a empezar a… Vamos a empezar presentando uno de los casos preeditados y la idea es promover la discusión, ¿no es cierto?, acerca del caso, de cómo solucionarlo y demás. Este es un caso de una paciente bueno, primero mis excusas, las slides están en inglés para facilitar pues el entendimiento para la gente que es de habla inglesa, pero obviamente voy a hablar en español. En portugués suelen entenderlo, ¿no es cierto?, en español, pero también en inglés por si acaso hay alguna palabra que no entiendan. Entonces, este es el caso de una paciente de 59 años de edad, quien tiene 6 meses de un flúter auricular que era prácticamente incesante, el cual fue refractario a manejo antiarrítmico. En su historia tenemos antecedentes de hipertensión arterial y obesidad, y la paciente había sido llevada a aislamiento de venas pulmonares 6 años atrás por fibrilación auricular paroxística, habiendo presentado recurrencia en fibrilación auricular 4 años después de este procedimiento. Inicialmente estos episodios fueron ocasionales, relativamente no muy sintomáticos, por lo cual había empezado manejo con metoprolol y digoxina, pero después se fueron haciendo más frecuentes hasta cuando entra en flúter, desde hacía 6 meses, desde cuando inician amiodarona, cardiovierten y recurre, etcétera, y por eso es remitida nuevamente a nuestro servicio. El eco transesofágico de esta paciente tenía fracción de eyección del ventrículo izquierdo que mostraba leve dilatación de la aurícula izquierda con fracción de eyección, repito, preservada. Este es el electrocardiograma de la arritmia, en donde ustedes pueden observar, pues se trata de un flúter auricular con respuesta ventricular de aproximadamente 4:5:1, en donde no se veía pues intervalos isoeléctricos entre las ondas de activación auricular, sugiriendo pues que era un flúter auricular. No me voy a detener mucho en el análisis electrocardiográfico para poder promover la discusión que nos interesa acá acerca del procedimiento. Este es el mapa, perdón, esta es la ablación previa de la paciente, la que se hizo 6 años atrás, en donde ustedes ven que se había hecho para esa época un aislamiento, digamos, cerca al ostium, casi ostial, independiente de las 4 venas pulmonares, ¿no es cierto? Y se le había hecho además ablación del istmo caotricuspidio. Lo interesante de ver digamos, en el set de lesiones es que no se había hecho línea de techo, como pueden observar ustedes, y por supuesto pues no se había afectado la pared posterior más de lo necesario para hacer el aislamiento casi a nivel, digamos, algo afuera del ostium, pero no son el nivel antral, tan antral como hacemos hoy en día. Cuando la paciente ingresa al laboratorio para la ablación del flúter auricular que les describo, ¿no es cierto?, 6 años después, este es el mapa de activación de la paciente en flúter auricular. Y ustedes pueden ver pues, que se observa una gran cicatriz posterior que casi que había coalescido hacia el techo y con algo de tejido preservado acá hacia la parte inferior de ese, digamos, de la pared posterior entre el aspecto inferior de ambas venas pulmonares inferiores. Las venas superiores, izquierdas y derechas, se encontraban reconectadas, como era, digamos, lo usual para esa época, ¿no es cierto?, cuando no teníamos catéteres de fuerza de contacto, y los gaps de reconexión eran los usuales también. Para las venas izquierdas, el gap era anterior, en el ridge que separa la vena pulmonar superior izquierda de la auriculilla, y el gap en la vena pulmonar superior derecha también estaba en su aspecto anterior acá. Adicionalmente, la paciente mostraba una cicatriz anterior, como la ven acá, ¿cierto?, que suele verse en los pacientes que tienen algún tipo de cardiopatía que está causando algún tipo de cicatrización en la aurícula izquierda. Muy bien, la aproximación inicial que se hizo durante este caso fue hacer el aislamiento, obviamente, de las venas que lo requirieron y completar el aislamiento de la pared posterior, ¿no es cierto?
para evitar posteriormente que la paciente reentrara en esos gaps que ustedes pueden ver de tejido preservado en la pared posterior. En este momento, Chief, acabo de describir, ¿no es cierto?, que hacemos el mapa de voltaje durante flúter auricular en la aurícula izquierda 6 años después de un aislamiento. ¿Tiene Chief, algún comentario para hacer respecto a la validez y las diferencias de hacer un mapa de voltaje en ritmo sinusal versus flúter auricular? ¿Cuáles son las diferencias entre aurícula izquierda y derecha? Por favor. Thank you for that question, Luis. Pregunta Luis. Ayer, cuando estábamos hablando de este caso, queríamos traerle este punto de discusión al grupo. Una de las grandes preocupaciones en nuestro campo, y este es un área en donde yo empecé con la impresión de que el ritmo sinusal nos da los mapas de voltaje más confiables, y eso viene del sesgo de una persona a quien le encanta la taquicardia ventricular. Pero utilizamos el mismo conocimiento para mirar los mapas de voltaje, y nosotros hicimos este estudio para los flutters de aurícula derecha, y esto lo publicó Bradfield, y es un estudio colaborativo que hicimos nosotros, y para nuestra gran sorpresa encontramos que el mapa de voltaje era completamente diferente en flutter, e incluso mostró unos voltajes más elevados en comparación con lo que vemos en ritmo sinusal, de manera que esto nos dice que hay mucha cancelación de fuerzas en el ritmo sinusal. Entonces, algunas áreas tienen señales más bajas y unas amplitudes menores, y esto tal vez se deba a la cancelación. Entonces, este es un punto que tenemos que tener presente cuando consideramos los voltajes bipolares. Ahora no tenemos estándares para los unipolares, y ustedes harán comentarios mañana en su charla. Entonces, hoy será interesante ver en uno de los casos que van a ser en vivo. Vamos a entrar con la mente abierta. Si el paciente está en flutter, tal vez debemos hacer el mapa en flutter, pero de todas maneras interpretar el mapa de voltaje y después ponerlo en ritmo sinusal y tratar de comparar las zonas. Pero sí, gracias, porque esa es una pregunta importante, y muchos de ustedes en su práctica les interesará saber lo que encuentran en particular en flutters de aurícula izquierda y los datos sobre flutter congénito. Entonces, tal vez en una conferencia futura debe haber también ese tema. Muchas gracias, Chief. Thank you, Chief. Could you explain further Cancelación de ondas de activación y por qué impacta la medida de voltaje en un ritmo versus el otro? Can you explain cancellation waves concept, please? So A little bit more. Yeah, no, that's a great question. So when we say the word Cuando cancel, decimos la palabra cancelación, la estamos utilizando en un sentido muy general, pero si pensamos en los voltajes bipolares, es mirar la diferencia relativa entre dos puntos, dos localizaciones, y eso lo afecta el frente de onda de la propagación eléctrica. Entonces, las dos áreas que se han medido, de hecho, tienen distintos frentes de onda que pasan por esa zona. Hay algunas zonas en donde sí hay, si la forma como están los bipolares, si el frente de onda pasa debajo de ese electrodo, pero está en un eje completamente diferente. De hecho, registra un potencial de 0. Entonces, es un artificio de registro, por así decirlo. Cuando miramos los electrocardiogramas, eso lo recordamos todo el tiempo. Si vemos en la derivación 2, vemos una señal isoeléctrica, vamos a saber que L1 será positivo y L3 negativo. Ese es un concepto semejante, ¿no? Es sencillamente medir la diferencia entre dos puntos, y ese no es el voltaje real, ¿no? Perfecto. It is a very important concept, which los laboratorios, un concepto, pues obviamente traído de la electrofisiología básica y fundamental, y obviamente cuando hablamos de cancelación de ondas en ritmo sinusal versus flutter auricular, cuando estamos haciendo mapas de voltaje, obviamente está afectando más que todo el mapa de voltaje bipolar, porque es totalmente dependiente de este fenómeno. Lo que no sabemos es cómo impacta eso el mapa unipolar, por ejemplo, y eso es lo que se refiere el doctor Chief Kumar, de que es un campo de investigación que está pendiente y el cual pues, seguramente se producirá algo en el futuro. ¿Tiene unas implicaciones muy importantes? Sí, porque obviamente nosotros podemos hacer modulación de una cicatriz cuando no entendemos bien los circuitos y están cambiando permanentemente y no podemos hacer mapas de activación. Hacemos la modulación de las cicatrices basado en lo que reconstruimos de voltaje.
Y si reconstruimos una cicatriz en sinusal, que es diferente en flúter, pues tiene implicaciones claves para los procedimientos. Por ahora es lo que hay y repito, es un campo pendiente de profundizar en investigación. Muy bien, seguimos avanzando entonces con el caso. Este es el flúter auricular. Como ustedes pueden observar, en el seno coronario, que estaba puesto en su catéter de la manera habitual, de proximal a distal, vemos que la activación viene de distal a proximal, sugiriendo que probablemente la activación del flúter sea en sentido horario, ¿no es cierto? La longitud de ciclo del flúter era de 270 milisegundos y este es el mapa de activación hecho en el flúter de la aurícula izquierda. Obviamente lo monté en esta fluoroscopia solo con el propósito de que se entienda cómo estaba puesto el seno coronario, solo para eso. Esto no es ningún método de integración, esto es manual, pero puede explicar bastante bien cómo estaba registrando el seno coronario en este caso, que es fundamental para entender el sentido de ciclado del flúter, que repito, en este caso era horario alrededor de la válvula mitral. Muy bien, lo que hicimos entonces fue, por supuesto, pues hacer entrainment, el cual se hizo desde el aspecto anterior de la válvula, y ustedes pueden ver que estimulamos a 260 con captura del flúter, con una activación que era la misma durante captura versus flúter, y además con un intervalo posestimulación de 270, sugiriendo que obviamente este era Wow. ¿Me pueden ayudar, por favor? Sugiriendo entonces que el encarrilamiento era exacto desde el aspecto anterior de la válvula. ¿Crees que sea eso o de la definición de la pantalla? Y básicamente lo que hicimos fue del aspecto posterior de la válvula mitral hacer lo mismo y el entrainment fue exacto también. Ustedes pueden ver que la secuencia de activación es la misma, el post-pacing interval está capturado en el flúter y el post-pacing interval es de 290, que significa, nos está sugiriendo que esa zona de la aurícula al pie de la válvula mitral está dentro del circuito. Como todos ustedes saben que cuando tenemos este tipo de flúter, si hacemos entrainment exacto desde dos sitios tan opuestos en la válvula mitral, pues en general es suficiente para considerar que tenemos una macro reentrada alrededor de la válvula mitral, que es la que sostiene pues este flúter. Muy bien, ahora, si ustedes abren por favor en la aplicación para hacer este ejercicio de votación, en la parte donde dice votación, ¿no es cierto? Simplemente pues escojan qué opción terapéutica tomar en este caso. Obviamente, si nosotros vamos a hacer ablación del flúter, si es lo que queremos hacer, pues tenemos que escoger eventualmente entre no hacer nada, simplemente cardiovertir y buscar triggers, pero para el ejercicio de este caso, simplemente proponemos tres opciones que son las estándar, que son hacer una ablación, una línea de ablación en el istmo mitral, conectando el aspecto posterior de la válvula mitral con el aspecto inferior de la vena pulmonar inferior izquierda, una línea anterior, ¿no es cierto?, tratando de hacer transección del Bachmann, que puede ir eventualmente a la vena pulmonar superior izquierda o acá alguna línea de techo para conectar esa línea, o hacer una línea anteroseptal entre el aspecto anterior de la válvula mitral y el antro de la vena pulmonar superior derecha. ¿Sí? Cuando te refieres ¿Estamos listos? Perdón, dime. Cuando te refieres a la línea anterior, ¿es anterior a la auriculilla o...? Sí, la línea anterior, la estándar que se ha descrito, es una línea que conecta el aspecto anterior de la válvula mitral, que puede ser conectada
o anclada, bien sea al antro de la vena pulmonar superior izquierda, que por supuesto debe estar aislada, o también a una línea de techo. En esa medida es anterior. De alguna manera es similar a lo que el cirujano trata de reproducir en algunas ocasiones y que obviamente pues es lo que se asocia a veces con infarto de la arteria del nodo sinusal cuando la variante anatómica es viniendo de la circunfleja. La línea anterior o anteroseptal es una modificación a la línea anterior. La línea estándar es la línea anterior y la anteroseptal es una modificación o le llaman anterior modificada que conecta esta zona, este aspecto de la válvula mitral con el antro de la vena pulmonar superior derecha. Bueno, muy bien, tenemos votaciones, tenemos por la opción A, istmo mitral, 27%, ¿esto está en porcentaje o en número de votantes? Si alguien me puede decir, pero bueno, es la mayoría, ¿no es cierto? Y queda repartido el resto entre la línea anterior y la línea anteroseptal. Muy bien. Entonces, lo que hicimos en este caso, puntualmente, fue hacer una línea anterior. Yo recuerdo muy bien, en esa época discutíamos mucho la dificultad de hacer la línea posterior o la del istmo mitral, y decidimos empezar a hacer líneas anteriores que se suponía, y era lo que se publicaba en esa época, a pesar de que eran más largas, eran más fáciles de hacer, era más fácil estabilizar el catéter, etcétera. De hecho, aprovechamos que había una cicatriz ya previa sobre esa zona. Ustedes pudieron ver los electrogramas registrados de esa zona durante el entrainment, eran electrogramas enfermos de baja amplitud, es decir, esta cicatriz es real. Y hacemos doble línea. Y doble línea porque con la primera línea no lográbamos mayor cosa, entonces hacemos la segunda línea. Esto ya es tecnología de contacto, es decir, cada punto fue estable para que hiciera el tag de ablación con el suficiente contacto, etcétera, vector y demás. Y lo que logramos es esto: el flutter pasa de 270 milisegundos a un flutter de 315 milisegundos y la activación es muy similar, ¿no es cierto? Es de distal a proximal en el seno coronario, ¿verdad? Entonces, solo les menciono que, y más tarde volveremos a discutir por qué hacemos ablaciones acá un poco menos agresivas de 20 gramos de fuerza, de 20 a 30 vatios durante 15 segundos, y en el resto de la línea somos más agresivos y hacemos más o menos 30 gramos, 30 vatios durante 20 segundos cada aplicación. Ahora, a pesar de pues, todo este cuidado y de doble línea que hicimos, y etcétera, pues esto fue lo que logramos, un paso a un flutter de 315 milisegundos. Decidimos nuevamente hacer entrainment, por supuesto, a ver qué había pasado, porque ya habíamos aplicado bastante, y decidimos hacer además un mapa de activación para entender cómo habíamos modificado el flutter o si había cambiado a otra cámara, etc. Este es el mapa de activación, ¿no es cierto?, de esta arritmia, en donde ustedes pueden ver que hay una activación temprana a esta zona entre la vena pulmonar, en el techo pues de la vena pulmonar superior izquierda y la boca de la auriculilla, y que de alguna manera activaba aún en este sentido, aunque evidentemente la información que colectábamos de activación no era completa. Si ustedes ven, este flutter es de 315 milisegundos y lo que lográbamos registrar en la aurícula era apenas 180 milisegundos. Entonces, hacemos entrainment y los entrainments muestran lo siguiente: cuando estimulábamos sobre la línea, la doble línea de ablación que habíamos hecho, simplemente no capturábamos. De hecho, esta cosa gris que está acá, esta zona gris, es una cicatriz. Simplemente pues no quisimos editar más el mapa, pero les puedo asegurar que toda esta zona era inexcitable ya. Es decir, cuando estimulábamos justo debajo de los puntos de ablación, no lográbamos ninguna captura. Cuando estimulábamos inmediatamente superior a la línea que habíamos hecho, pero hacia la válvula mitral, se observaba este post-pacing interval, que era de 380 milisegundos, sugiriendo que eventualmente esa zona estaba fuera del circuito, ¿no es cierto? Y cuando estimulábamos cerca al antro de la vena pulmonar superior derecha, inmediatamente superiores a la línea de ablación, el post-pacing interval aún era un poco largo, ¿no es cierto?, pero no tan largo como cerca a la válvula mitral, sugiriendo que aquí estábamos algo más cerca probablemente del circuito. Cuando estimulábamos desde la auriculilla izquierda,
el post-pacing interval era súper largo, definitivamente esto estaba fuera del circuito. En este momento entonces, nuevamente podemos hacer un ejercicio de interacción votando, teníamos que decidir, y es lo que les pregunto, ¿qué hacer ahora que tenemos esta información? Extender una opción, la línea anteroceptal, es decir, extender hacia arriba o hacia abajo, que entre otras es lo que se suele hacer en estos casos. Yo he visto casos donde simplemente se extiende de aquí casi hasta esta zona, haciendo una gran zona de ablación, muy parecido al concepto que empleamos, por ejemplo, para hacer una ablación de un istmo caotricuspidio, ¿no es cierto? Cuando no podemos, no hacemos una sola línea, hacemos 2 líneas, etc. Otra opción era irnos al istmo mitral, hacer una línea posterior, que también suele pasar. No es raro ver en estos casos que el paciente termina con línea anterior, línea posterior, lo cual tiene obviamente implicaciones sobre la activación después de la auriculilla, porque eventualmente queda aislada eléctricamente. Otra opción era hacer simplemente mapee más, haga más entrainment, porque no está claro el tema todavía. Y otra de las opciones es simplemente váyase a la zona de activación más precoz y ablacte. ¿Cuál de ustedes escogerían en este caso? Si tienen alguna pregunta, por favor no duden en detener la presentación, con gusto pues la resolveremos. ¿Podemos ver la votación, por favor? Hola. Votación. Ya está. Bueno, esto quedó aún más repartido. Entonces, la mayoría de ustedes votó más por la opción C, es decir, la tercera, más mapeo y encarrilamiento para entender mejor qué es lo que está pasando. Los otros votaron por la opción A, extender la ablación anteroceptal, probablemente más hacia abajo, y quedó algo con menos frecuencia la respuesta, pero repartida igual entre la opción 4 y la 2, es decir, realizar ablación del istmo mitral o ablactar en la zona más precoz. Muy bien, esto fue lo que hicimos en realidad. Hicimos más mapping, más mapeo y más encarrilamiento, y esto fue lo que encontramos y es lo que es interesante del caso que les queremos mostrar. Cuando incluimos dentro del mapa y sumamos las activaciones del mapa izquierdo y el mapa derecho, ustedes pueden ver que logramos mucha más, obviamente, colección de la longitud de ciclo de la arritmia. Obviamente, me devuelvo acá para repasar algunos conceptos básicos. Cuando estamos mapeando una macro reentrada, ¿no es cierto? ¿Qué es esto? Entre otras, esto es una macro reentrada. Tal vez he debido hacer la primera pregunta así, ¿cuál es el mecanismo? Porque tú pudiste haber revertido el flúter y estar en una taquicardia automática eventualmente, aunque obviamente la mayor probabilidad es que hayas cambiado eventualmente a otro flúter, o sea, el mismo flúter con un gap enlentecido acá. Pero las opciones, si las vemos, recuerden que esta zona era inexcitable totalmente, es decir, punto a punto no podíamos capturar a lo largo de la línea. Eventualmente pensar en un gap en la línea endocárdica pues era un poco más difícil, y de hecho la otra razón era porque los entrainments justo pegados a la línea ya eran malos, ya estaban fuera del circuito, sugiriendo que esta zona que nosotros ablactamos probablemente ya no era parte del circuito previo del que empezamos a ablactar. Ahora, cuando tenemos un registro de menos de la mitad de la activación de la longitud de ciclo de la arritmia, eso nos está diciendo, si pensamos que es una macro reentrada, que hay una parte que estamos perdiendo, que debemos buscarla, que está en alguna otra estructura, ¿no es cierto? Y de hecho, el mecanismo sugería que fuera reentrante, porque lo pudimos encarrilar, pudimos hacer entrainment, pudimos hacer fusión, de hecho, etcétera, y supimos que era un entrainment, pero en este caso, ablactar simplemente con esta información, pues es un error porque estás perdiendo la mitad del circuito y no sabes dónde estás. Recuerden que en una reentrada, la zona precoz no te está diciendo nada, es
De hecho, en un flúter del istmo caotricuspidio, la zona precoz y donde se encuentra con la tardía, el early mid slate, puede aparecer en cualquier lado. Depende de dónde escoges tu referencia y cómo escoges tu ventana. Puede aparecer sobre el istmo caotricuspidio, puede aparecer en la parte lateral del anillo mitral, etc. Es decir, que en una macro reentrada, ir simplemente a la zona precoz, es decir, te va a alejar de donde realmente debes estar. Lo que debes buscar es la zona crítica del circuito. En este caso, si hubiésemos cambiado la referencia y la ventana, la distribución de la ventana al lado y lado de la referencia, probablemente la zona precoz me aparezca en otro lado, ¿no es cierto? Entonces, definitivamente irse a la zona precoz no pareciese digamos, lo indicado en este caso. Las otras opciones pueden ser extender la zona de ablación, sin embargo ya revisaremos anatómicamente porque eso no es del todo apropiado, irnos al istmo mitral posterior sin suficiente información de dónde está el circuito, tampoco parece ser el primer paso que debamos hacer, entre otras, porque ya no parecía ser un circuito al menos perimetral, porque esta zona ya estaba fuera, estaba fuera por entrainment. Si nosotros vamos a hacer una línea mitral posterior es porque vamos obviamente estamos pensando en ablactar un flúter perimetral, pero ¿cómo sostener esa idea cuando esta zona está totalmente fuera del circuito? Ya no puede estar ciclando alrededor de la válvula mitral. Bueno, muy bien, entonces lo que en esos casos debemos hacer, por supuesto, es completar la activación buscando otras cámaras, eventualmente el seno coronario, la aurícula derecha, por supuesto, y cuando no es eso, también vamos al epicardio, ¿no es cierto? Pero en este caso lo más fácil era, pues obviamente, mapear seno y mapear aurícula derecha. Lo que vemos cuando sumamos los dos mapas de activación, repito, es que ya nos acercábamos un poco más a completar una muy buena proporción de la longitud de ciclo total, que es una de las claves cuando estamos haciendo mapas de flúteres auriculares, y ustedes pueden ver una activación en la cual se ve un early mid slate que está acá en esta parte superior del septum interauricular cerca a la cava, ¿no es cierto? Sugiriendo además en este sistema que la activación estaba ciclando en este sentido, ¿no es cierto? Que por alguna razón la activación, miren la activación del seno coronario, seguía siendo de distal a proximal, estaba ciclando acá, de alguna manera la activación pasaba aquí por el seno coronario, activaba el septum interauricular desde su porción posterior, ¿no es cierto? Ascendía y había algo que estaba haciendo acá el bypass de la línea izquierda de ablación, activando nuevamente el aspecto anterolateral y lateral del anillo mitral y haciendo un circuito que sugería ser interauricular, ¿no es cierto? De hecho, les comento que esto está publicado además y lo hemos observado por lo menos en unos 4 o 5 casos más, cuando hacíamos línea anterior. Esto era lo que solía pasar. No era la línea tan fácil como está publicado, que es una línea fácil de hacer, no, todo lo contrario, es muy difícil de lograr el bloqueo bidireccional, pero casi siempre lo que terminábamos haciendo al final de dar mucha ablación acá era aumentando la longitud de ciclo, y cuando uno hace pruebas de activación y entrainment se da cuenta que lo que hizo fue agrandar el circuito, interesando además la aurícula derecha y alguna estructura que haga el bypass de la línea de ablación. Los entrainments acá, ¿qué mostraron? Cuando hacíamos entrainment acá, en la unión entre la vena cava superior y el septum acá, enfrente de esta línea, el entrainment era exacto, como lo pueden ustedes ver acá, la activación la misma, el post-pacing interval casi el mismo de la longitud de ciclo de la arritmia, sugiriendo que es parte del circuito. Cuando hacíamos entrainment desde la porción distal del seno coronario, la activación era igual, el post-pacing interval de 20 milisegundos, sugiriendo que estaba dentro del circuito, y cuando hacíamos entrainment acá, desde el cerca al ostium del seno coronario, pasaba lo mismo, lo cual nos confirmaba que definitivamente el circuito era interatrial. Cuando hacíamos entrainment desde el aspecto lateral de la aurícula derecha, el post-pacing interval era bastante largo, diciéndonos que esto estaba fuera del circuito, y lo mismo pasaba cuando íbamos a la pared posterior. Muy bien. Ahora, ¿por qué? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Cómo hace este flútero? ¿Cómo puede ser ese circuito para, a pesar de yo haber ablactado en esta parte, tener una reentrada que me interese ambas aurículas, siendo que aquí causé cicatriz inexcitable?
Pues obviamente las explicaciones potenciales, y también están descritas en la literatura, es que deben haber estructuras de conexión interauricular que están haciendo el bypass de la línea que habíamos hecho y por el seno coronario también conectando y llevando la activación de regreso a la aurícula derecha. Aquí ustedes pueden ver de manera simulada la línea que habíamos hecho, arrancando desde este aspecto septal de la válvula mitral, tratando de conectar con la vena pulmonar superior derecha, con el antro que está justo detrás aquí de la vena cava. En línea punteada, pretendo reflejar la parte que está detrás de esta estructura, que hacía parte de la línea, y en la línea continua, pues es este aspecto más cercano a la válvula mitral de dicha línea. ¿Qué estructura es esta entonces? Esto no están dando. Por supuesto, la estructura que vemos acá pues es el haz de Bachmann, ¿no es cierto? Que es, en teoría, lo que debe estar haciendo el bypass de la línea endocárdica. Por supuesto, como ustedes pueden ver, es una estructura supremamente gruesa, de predominio epicárdico, ¿no es cierto? Y que especialmente en pacientes que tengan incremento del grosor del tejido auricular en esta zona y tengan haz de Bachmann muy gruesos, pues por supuesto la línea anterior probablemente, en este caso, pues no causaba lesión transmural de esta estructura. Y por lo tanto, lo que habíamos hecho era una cicatriz endocárdica, pero no transmural, ocasionando el bypass de la línea. El resto, pues había activación secundaria del frente de onda que venía por el Bachmann, del aspecto anterolateral, regresaba aquí por, suponemos, conexiones musculares del seno coronario con la aurícula derecha y regresaba por el septum auricular, cerrando el círculo. Muy bien. Sure. I am going to show slides to comment about it. Bueno, entendí. Sí, por favor. Anterior modificada, es anteroseptal, exactamente. Ahora, observen anatómicamente, pues cuando hace cualquier línea es difícil, al final, cuando tú haces línea anterior, pues mira con lo que te estás encontrando. Es decir, mira lo que vas a tener que transectar igual, especialmente para este tipo de casos donde el Bachmann es tan grueso. Es decir, que sea la línea anterior o potencialmente la anterior modificada, para este tipo de paciente va a ser una línea muy difícil de lograr. Probablemente, probablemente estos casos donde el haz de Bachmann es muy grueso, son los casos en donde en la literatura se han descrito, hay necesidad de ir por epicardio, por ejemplo, ¿no es cierto?, para lograr transmuralidad en la lesión. Probablemente desde el endo no puedes hacerlo, y eso influye no solo en hacer líneas de techo, sea anterior o anterior modificada, probablemente también influye hoy en día que hacemos ablaciones tan antrales de las venas. Si tú haces una ablación muy antral de la vena pulmonar superior derecha, obviamente quiere decir que de alguna manera tu línea está pasando cerca o tratando de transectar el haz de Bachmann. Esa es una de las razones por las cuales uno de los sitios de reconexión más frecuente de la vena pulmonar superior derecha es justo en el aspecto anterosuperior de la vena pulmonar superior derecha, que es donde está pasando el Bachmann. Y es una zona en donde nosotros por lo menos somos bastante agresivos en el uso de la radiofrecuencia, más que en el resto, tratando de evitar ese tipo de recurrencias. ¿Agree? Bueno, muy bien. Hagamos otro ejercicio de votación. Entonces ya entendemos lo que suponemos es el circuito, ¿no es cierto?, basados en activación, en entrainment y en anatomía, básicamente. Ahora pensemos en qué debemos hacer, cómo podemos hacer ablación de este flúter. Podríamos nuevamente hacer ablación del istmo mitral, incluyendo en ese caso pues ablación del seno coronario. Hacer ahora una línea anterior para transectar el Bachmann, si ya dijimos que la anterior modificada no nos iba a ayudar.
También podríamos potencialmente hacer ablación de la cúspide no coronariana. Ya les muestro un slide. Recuerden que la cúspide no coronariana está aquí, o cúspide posterior, como le llaman algunos textos de anatomía, enfrente de las dos aurículas. Y por lo tanto, un catéter ubicado aquí en la cúspide no coronariana, pues de alguna manera está cerca a esta parte de la ablación. Y otra opción es ablactar las inserciones del Bachmann, lo cual está escrito. Tú puedes, en general lo que está publicado es hacer ablación de la inserción del Bachmann aquí cerca al techo de la aurícula izquierda y de la boca de la auriculilla. ¿Cuáles ustedes creen que hubiesen hecho en este caso? ¿Estamos listos? Bueno, muy bien. La mayoría de ustedes se hubieran movido hacia el istmo mitral, ¿no es cierto? Y hacer ablación del istmo mitral y probablemente completar a través del seno coronario. Y quedan repartidos ustedes entre hacer ya una línea anterior, ya movernos del anteroseptal a la anterior, y también ablactar el Bachmann cerca acá a la inserción cerca de la auriculilla izquierda, la vena pulmonar, en donde entre otras estaba la activación más temprana durante el flutter. ¿Sí recuerdan? Ahí estaba lo más rojo medio concentrado. Muy bien. Vamos a revisar un poco de anatomía para tratar de entender al menos lo que nosotros hicimos y digamos las opciones terapéuticas de las que hemos hablado. En principio, este es pues, un gráfico que les traigo, entre otras, Chief. Quiero agradecer, se me olvidó hacerlo al principio, quiero agradecer al doctor Chief Kumar por los slides de anatomía espectaculares que pues, suele proveernos para el análisis de estos casos y para nuestras charlas que ustedes pues, han visto que mostramos en diferentes eventos. Es un súper placer poder colaborar en ese sentido con el doctor Chief Kumar, y esto nos ayuda, pero muchísimo, a entender qué es lo que estamos haciendo. Muy bien, entonces este slide del doctor Chief de la colección de McAlpine pretende mostrarles a ustedes lo que hicimos nosotros. Nosotros escogimos hacer repasar la línea desde la aurícula derecha, tratando de lograr transmuralidad. Ya les explico por qué. La línea endocárdica que hicimos es esta. Este es más o menos la válvula mitral. Aquí estaría la línea de ablación de aislamiento antral de la vena pulmonar superior derecha. Por acá está el foramen oval. Recuerden que realmente es cerca el antro de la vena pulmonar superior derecha al foramen oval, cuando en las técnicas que hacemos hoy en día de ablación antral. Y la línea conectó el aspecto anterior con este antro, ¿no es cierto? Cuando observamos en este otro corte, esta línea proyectada, por eso está punteada, lo observamos desde la aurícula derecha. Ustedes pueden ver estructuras como aquí, por ejemplo, entre la cúspide izquierda y la derecha debería estar la cúspide no coronariana o cúspide posterior, que está, repito, entre las dos aurículas y está vecina a la parte más cercana de la línea, a la parte más cercana a la válvula mitral, ¿no es cierto? Esa línea pasa por encima del foramen oval y conecta con el antro de la vena pulmonar superior derecha, que está detrás de la vena cava superior. Esto es básicamente lo que hacíamos. Ahora, en este caso puntual, ¿qué es lo que debemos tener en cuenta? Nosotros debemos, y que nos explica entre otras cuáles son las dificultades que tenemos cuando hacemos este tipo de líneas. Ustedes pueden ver acá los reforzamientos musculares de los haces que habitualmente tiene la aurícula izquierda. Ustedes pueden ver acá en esta proyección el haz de Bachmann, ¿no es cierto? Este es la vena pulmonar superior derecha en las izquierdas, y ustedes pueden ver que hay una zona, especialmente cerca de la válvula mitral, que estaría como por acá, que está más adelante del haz de Bachmann, sería en la zona donde la pared anterior se está acercando al techo de la aurícula izquierda, ¿no es cierto?, que se llama la zona no protegida de la pared anterior de la aurícula izquierda. Y es muy importante tenerla en mente. Ustedes las pueden ver aquí en translucencia en esta imagen. Este asterisco es la zona no protegida de ese aspecto que ustedes ven acá en la gráfica. Si uno entiende la anatomía, puede uno imaginarse que probablemente cuando uno hace líneas anteriores, donde menos problema pueda uno tener es justo en esta zona, porque es la zona no protegida.
es la zona donde no hay haces gruesos que no nos permitan hacer transmuralidad durante las lesiones. Sin embargo, hay algunos casos descritos en la literatura de flúteres interauriculares que fueron ablactados desde la cúspide no coronariana, sería en esta zona, tratando de completar pues, este aspecto de la línea. Nosotros personalmente los flúteres interauriculares que vimos, los 4 o 5 que hemos hecho, nunca el gap o la falta de transmuralidad estuvo hacia este aspecto, estuvo siempre cerca al antro de la vena pulmonar superior derecha. Ahora, esta imagen es muy importante tenerla en mente por otra razón. Recuerden ustedes que cuando hacíamos la línea de ablación cerca a la válvula mitral aplicamos con menos agresividad, precisamente porque es la zona no protegida de la pared anterior de la aurícula derecha. Si uno tiene un accidente, un stim pop, acá en esta zona, va a ser muy difícil de corregir, incluso en cirugía. De hecho, el doctor Chief Kumar nos comentó de algún caso en donde el grupo hubo una complicación justo en esta zona, incluso con sutura para el cirujano fue bastante difícil de controlar ese accidente. Entonces, por eso, cerca de la válvula mitral, somos menos agresivos cuando nos imaginamos que ya estamos pasando esta zona, y lo podemos ver en eco también, qué tan grueso está esa parte del septo interauricular, pues somos definitivamente más agresivos de acá hasta conectar con el antro. Ustedes pueden ver acá en translucencia lo mismo, acá está toda la zona de reforzamiento muscular y está la zona no protegida. Muy bien, entonces aplicar desde la cúspide no coronariana para ir eliminando opciones puede ser, en este caso particular no lo creímos porque recuerden ustedes que el entrainment justo encima de la línea al pie de la válvula mitral era mucho peor del entrainment cerca por encima de la línea de ablación cerca a la vena pulmonar superior derecha, ¿no es cierto? Sugiriendo que la activación de alguna manera no estaba pasando por acá, probablemente estaba pasando más cerca de esta zona y decidimos concentrarnos acá. Esta es otra imagen que les permite entender por qué uno puede, digamos, quitar o ayudarse en líneas anteroceptales desde la cúspide no coronariana. Aquí estaría la cúspide no coronariana, ustedes pueden ver perfectamente opuesto a los dos aspectos, tanto de la aurícula izquierda como la aurícula derecha. Muy bien, y esto es otra imagen de lo que estamos tratando de decir, cúspide no coronariana al fondo, y la línea queda más o menos en este sentido, atravesándose aquí el Bachmann, que era la estructura que estaba haciendo el bypass de la línea. Bueno, esto fue lo que hicimos entonces. Simplemente en ese caso específico no quisimos ir al istmo mitral por una razón, porque igual iba potencialmente a quedar muy retardada la conducción en esta zona y también por el istmo mitral y eventualmente la auriculilla quedar aislada. Ese es el problema cuando hacemos las dos líneas, ¿no es cierto? Uno quiere hacer una y no dos y dejar toda esta zona potencialmente sin activación, generando, pues aumentando probablemente el riesgo cardioembólico por aislamiento eléctrico. Entonces lo que nos tratamos de imaginar nosotros, entendiendo la anatomía y viendo el eco, este es el eco de esta paciente, es que esta zona era realmente muy gruesa. Entonces lo que hicimos fue poner un catéter de este lado, ¿no es cierto? Irnos desde el lado opuesto, guiados por ecografía intracardíaca y por el mapa tridimensional, tratándonos de imaginar que podíamos de alguna manera lograr transmuralidad desde el lado opuesto de la línea, desde el lado derecho, ¿no es cierto?, tratando de hacer transmuralidad y de alguna manera afectar el Bachmann. Y esto es lo que tratamos de hacer acá. Ustedes pueden ver cómo hicimos lesiones opuestas a este aspecto cerca al antro de la vena pulmonar superior derecha, con lo cual logramos finalmente revertir el flúter. Las pruebas mostraron bloqueo bidireccional a través de esta línea anteroceptal. Las pruebas del bloqueo no las traigo acá, pero son muy sencillas. Pues se deja el catéter de seno coronario, estimulamos por encima y luego por debajo de la línea, y lo que tratamos de observar es la activación. Si estamos estimulando por encima, la activación del seno coronario debe ser distal proximal. Cuando estimulamos por debajo de la línea, la activación será proximal distal. Es básicamente la forma como podemos probar. Bueno, muy bien. Ese es el caso que quería presentarles. Chief, do you want to do some comments about it? Carlos is ready in the lab in Yeah. 15 minutes, so we connect to the lab. Sure. Bueno, ¿alguna pregunta final acerca del caso? ¿Algún comentario?
Por favor. Sí. El flúter era un flúter atípico, ¿no es cierto? Este es el registro clínico del flúter, de ambulatorio, pues, no es el registro en el laboratorio, en donde pues podías ver que pues, no hay intervalos isoeléctricos entre las ondas de flúter en general en todas las derivaciones, y podemos ver que simplemente pues, es un flúter atípico, sugiriendo que la onda posiblemente sea positiva en las derivaciones inferiores. Generalmente cuando tenemos flúteres perimetrales y la onda es positiva en derivaciones inferiores, el flúter generalmente cicla al revés, cicla en antihorario, y por lo tanto pues probablemente ese flúter pudo haber ciclado en ambos sentidos. Lo que vimos en el laboratorio es la activación que mostré, que venía de distal a proximal en el seno coronario. Bueno, muy bien. Sí. No la recuerdo muy bien, pero sí, ese slide no lo incluí en la presentación, pero recuerdo que sí hubo un cambio en la onda P. De hecho, es uno de los factores de éxito que se supone hay cuando haces transección del Bachmann, ¿no es cierto? Yo que recuerde quedó algo más bífida la onda por el retardo de activación entre un lado y el otro, pero no te puedo dar detalles. Te puedo mostrar después en la presentación el electro. Sí. Mira, sí, pero yo te digo que honestamente terminamos moviéndonos de la línea anterior, porque contrario a lo que se suponía, que era una línea más fácil de hacer, la verdad es que era bien difícil lograr bloqueo direccional, y esa no es mi experiencia solamente. Si la de Fermín, etcétera, hicimos varios casos acá en donde terminamos extendiendo toda la ablación en el septum, lo cual aumenta los riesgos sobre la aorta. Es decir, cuando tú haces resonancias con gadolinio, tú puedes ver realce, ¿entiendes? Y puedes ver depósitos también, según me comentaba Chief, en la aorta, porque está detrás, ¿no es cierto? Y básicamente nosotros regresamos a la línea posterior. Básicamente es lo que estamos haciendo. En nuestra experiencia hoy en día, como estamos haciendo la línea posterior, y eso se va a hablar más durante el caso, resultó ser más fácil que la misma línea anterior. La línea anterior es más larga, ¿no es cierto? Puedes tener un poquito más de control del catéter, pero el problema es que al final vas a terminar transectando el Bachmann. Eso no es tan fácil, ¿ves? Y de hecho, cuando en esos 4 o 5 casos que hicimos ablación desde la aurícula derecha, opuesto al aspecto proximal a la línea, al aspecto cerca a la pulmonar superior derecha, pero desde la aurícula derecha no es fácil. El catéter es bien difícil de estabilizar, ¿no es cierto? Estás bajando de la cava hacia el septum y no es tan fácil. Entonces, por todas esas razones, hoy en día la primera aproximación nuestra es línea posterior, que también, seguramente lo discutiremos luego, tiene sus cosas. Tanto la línea anterior como la posterior, la posibilidad de éxito depende de la anatomía. Si tienes un istmo supremamente grueso, y ojalá la circunfleja entre la vena cava y el endocardio de esa línea, vas a tener muchos problemas, ¿entiendes? Entonces, hoy en día observamos, tratamos de ver en ecografía cómo está el istmo posterior, ver qué tan grueso potencialmente sea ese aspecto del septum cerca al foramen oval que da contra la vena pulmonar superior derecha, y escogemos. En general empezamos por la posterior. Bueno, muy bien, muchas gracias.